Perfecto. Bien, bueno, si ustedes recuerdan un poco el último teórico que estuvimos trabajando con Adri, en el proceso de génesis de las piezas dentarias, de la odontogénesis, nosotros hablamos de una secuencia de situaciones embrionarias, ¿no? Donde desde el origen comienzan a diferenciarse poblaciones celulares y que si tenemos que definir un momento, digamos, en este proceso de la ontogénesis, lógicamente que vamos a caer en lo que se llama el proceso de la inducción. Y esto tiene que ver porque no todos los tejidos de la pieza dentaria y de los tejidos paradentarios, hablando de los periodontos de inserción y de protección, son del mismo origen embriológico, lógicamente. Eh, pero que los procesos iniciadores dependen básicamente de la misma línea de inducción. Y ustedes van a escucharnos hoy con Adri, eh, que muchas de los fenómenos que vamos a ir contando hoy, ya los charlamos el otro día, porque lógicamente, así como les decíamos, este, y que incluso en la parte embriológica también sucede, muchos de estos procesos suceden a la vez, aun cuando van dividiéndose para diferentes aristas, ¿no? Y el proceso de la melogénesis, vamos a avanzar una placa más, Sí. eh, tal cual como le dice el título, ¿no? El nombre, es la génesis del tejido adamantino, es decir, es la génesis, el proceso de formación del esmalte. ¿Qué sucede? Lógicamente dentro del proceso de la odontogénesis, porque por supuesto que el esmalte es uno de los tejidos de la pieza dentaria. Entonces, pensándolo de esta manera, yo puedo entender y tratar de lograr ubicarme un poco en la temática de lo que vamos a hablar hoy, con algunas particularidades. Eh, Todavía nosotros no hablamos del tejido duro ya una vez que la pieza está erupcionada, eso lo vamos a charlar en la segunda parte del teórico. Pero mínimamente algunas cuestiones ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque el tejido del esmalte, le decimos tejido porque en realidad en su origen fue un tejido formado por células, en realidad es una secreción. Y que una vez que se secreta, y como ustedes también ya saben, porque lo venimos trabajando en la primera unidad, cuando los tejidos son duros, mejor dicho, en los tejidos duros de nuestro cuerpo, en una primera instancia fueron tejidos blandos. Entonces con el malte sucede todas estas cuestiones a la vez. Es una secreción, formada por células, por supuesto, y que una vez que estas células producen esta secreción, la misma célula es la encargada de iniciar el proceso de su mineralización. Y que esta secreción, ahora mineralizada, una vez que está finalizada, las células que la forman involucionan hasta desaparecer. De tal manera que cuando la pieza dentaria llega a la erupción, es decir, aparece en la cavidad bucal, prácticamente no existen más células que puedan llegar a formarlo. Por eso el esmalte es un tejido que no se regenera. Y esta también es una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta para entenderlo desde su origen. Bueno, no sé si fue muy larga la introducción, pero es importante que empiecen a entenderlo y analizarlo desde el comienzo. No sé si querés aportar algo, Adri. No, 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 perfecto. Sobre todo por lo que se va a venir ahora con las explicaciones de la formación también de la dentina, que creo que es el día miércoles, Juanjo, si no me equivoco, Sí, cómo es las etapas que tienen los mecanismos de formación, que vos los dijiste, para que comprendan que tiene esas dos etapas. Perfecto, perfecto. bueno. eh, entonces, la melogénesis, mecanismo de formación del esmalte, como dijimos primero tejido blando y después
va a mineralizar y que está organizada en dos momentos. Como dijimos, entonces, la formación de la matriz y su liberación extracelular, por supuesto, y que luego viene la orden de la mineralización. Y esta cuestión eh, también puede llegar a compararse con otros tejidos duros, es decir, que se da la formación y una aglomeración, ¿no?, de estos núcleos de cristales parcialmente ya o pseudo ordenados, ¿no? Por eso cuando en la segunda parte del teórico hablemos ya del esmalte mineralizado, vamos a ver que la disposición de la microestructura prácticamente inorgánica tiene una organización. Y eso tiene que ver desde su origen a nivel de la secreción, ¿no? Bueno, y la segunda etapa es la remoción de la matriz orgánica y maduración del cristal. Hasta ahora no es diferente prácticamente de los tejidos duros. Bien, la célula formadora ya la mencionamos el otro día y el sufijo blasto ustedes también ya lo conocen. Es la célula formadora por excelencia, con todo lo que eso conlleva una célula que realmente es un blasto, ¿no? Es una célula formadora. En este caso el ameloblasto, por supuesto, son los encargados de formar matriz del esmalte, ¿no? Y se van a diferenciar a partir del epitelio interno del órgano del esmalte. Eh, ¿Se acuerdan ustedes que en los diferentes estadios de la odontogénesis, el órgano del esmalte es una de las tres patas grandes que tiene, metafóricamente lo digo, esta mesa que es la odontogénesis, ¿no? Y que este órgano del esmalte, dependiendo del estadio de la odontogénesis, vamos a poder diferenciar diferentes líneas celulares, ¿no? Y que los ameloblastos van a estar, también por puro sentido común, como todo en biología, en la parte más interna del órgano del esmalte, porque lógicamente este esmalte va a ser secretado por esta línea que está en la parte bien interna, por eso se llama epitelio interno del órgano del esmalte, y que va a secretar el preesmalte, es decir, matriz blanda, hacia el interior, es decir, hacia la zona donde se encuentra la papila ovulo-dentario. Bien, ¿querés seguir, Adri? Agregarte, Juanjo, si me permitís Sí. también entender que esta formación, esto que vamos a contar hoy, tiene la característica, no sé si ya lo dijiste porque por ahí viste uno, em, la célula formadora no está en el tejido. Nosotros lo llamamos tejido, pero en realidad en esta formación, el que crea este tejido, que es el ameloblasto, que ahí va en el cuadro hermoso que tenemos ahí de los distintos estadios, etapas que pasa esta célula, no está en el tejido maduro, es Claro, solo en este periodo de formación que lo vamos a encontrar. tal cual. Muy bien. Bueno, ¿querés seguir, Adri? Dale, entonces bueno, este gráfico que nos parece muy interesante, aunque parezca un poco complejo Me por silencio un las segundito, flechitas Adri, ¿sabes? ¿eh? Me silencio un segundo y Dale, hagamos dale, esto. perfecto. Entonces vemos que si lo miramos de la derecha hacia la izquierda, o sea, vamos de la parte derecha al mirar el gráfico hacia la parte izquierda del gráfico, vamos a ver cómo ese ameloblasto, esa célula que va a formar el esmalte, tejido que no tiene células, ya lo vamos a ver cuando hablemos de esmalte maduro, pasa por distintos estadios o etapas y es una derivación de ese epitelio interno que nosotros le nombramos cuando hablamos de ontogénesis, ese epitelio interno que conformaba el órgano del esmalte, que recordamos también que va a ser una derivación de ese epitelio bucal que está incentivado por las células de la cresta neural para que se formen en el estomodeo o boca primitiva los dientes. Entonces tienen un origen del ectodermo, pero que deriva de la cresta neural. Esta insistencia con la génesis es para saber de dónde venimos o cómo se forma cada elemento de nuestro cuerpo y sobre todo en este momento que estamos hablando de la formación de los dientes que ustedes van a trabajar durante toda su vida. Bueno,
Si vamos desde la derecha hacia la izquierda, vemos que habla de un periodo morfogenético que lo llama preameloblasto, en nuestro extremo derecho, en la parte más inferior, que está lindero a la papila dental, a que ese otra parte de esa formación del diente que tenía una derivación ectomesénquima. Se acuerda que englobaba ese órgano del esmalte y iba a determinar o conformar el límite de la papila dental, lo que futuramente sería la pulpa y la dentina, que tiene un origen ectomesénquima. Y recuerden, para nombrarlos y relacionar, todo lo que rodeaba a este órgano del esmalte y papila dental era el saco dental. Bueno, acá tenemos a este ameloblasto, en ese periodo morfogenético de formación, que va a estar lindero a la papila dental, y que va a tener por encima el estrato intermedio, elemento que ya nombramos en órgano del esmalte, cuando vimos las etapas por las que pasaba el órgano del esmalte de yema, periodo de campana, de casquete, de campana inicial y campana avanzado, hasta la terminación en la formación del germen dental maduro. Entonces, vamos a ver que tiene mucha intervención ese estrato intermedia en la formación o el crecimiento o la diferenciación de etapas que tiene el ameloblasto. Entonces, vamos a ver que pasamos de un periodo preameloblasto en un periodo de ameloblasto joven. Vamos a ver cómo se van orientando esos polos de esa célula, que tiene un origen epitelial, obviamente, epitelio interno del órgano de esmalte, y vamos a ver que ya la papila dental va a estar separada por una lámina basal ameloblástica. En un periodo más avanzado tenemos el periodo de secreción, que vamos a hablar de cada caso en particular, pero nos importa acá nombrar cómo va pasando estas etapas. Vamos a ver acá ya hay en el polo proximal una secreción de predentina, o sea que acá ya esta célula nos dice que indujo a las células de la papila dental a la formación o la secreción de predentina, ahí lo está marcando el doctor Juanjo, y vamos a ver que el ameloblasto va a cambiar de polaridad, ya no se puede alimentar de la papila dental, sino tiene que hacerlo del saco dental que está por encima del epitelio externo del órgano del esmalte. Ahí dice que hay un cambio de polaridad. El polo distal va a cambiar y se va a alimentar ese ameloblasto del saco dental que está por encima del órgano del esmalte. En el periodo de formativo o de secreción, pero ya el maduro, vamos a ver cómo cambia la conformación de la célula. Ya no es una célula cilíndrica alta, sino que tiene como si fuera una prolongación de forma triangular, llamada proceso de Tomes. Y vamos a ver también que tiene dos membranas ese proceso de Tomes, una festoneada, entradas y salidas, plegada, y otra lisa. Ya vamos a explicar por qué tiene esas diferencias de esas dos membranas, esa prolongación triangular llamada proceso de Tomes. Tiene importancia en la formación de el prisma, que es el elemento que constituye el esmalte dental en su forma madura. En el periodo de maduración o periodo transición, también llamado ameloblasto absortivo, porque ¿qué? Acá que contó el doctor Juanjo, que había una secreción de matriz orgánica y luego una precipitación de minerales para que el tejido esmalte maduro sea casi totalmente inorgánico. Vamos a ver la diferencia que hay en un esmalte joven con un esmalte maduro, en la cantidad de porción proteica. Entonces tenemos que absorber agua y elementos proteicos para eliminarlos, porque tiene que quedar esa malla, esa gran formación de minerales dentro de ese tejido. Se lo llama el tejido más duro de nuestro cuerpo. Y después, si vamos al periodo más evolucionado, tenemos al de protección. Ya el ameloblasto tiene un aspecto que va a involucionar, involutivo lo llamamos nosotros. Y vamos a ver que va a estar por encima de ese esmalte que ya formó, el esmalte superficial, para formar luego la cutícula dental, algo que va a unirse al epitelio de unión y que va a formar lo que va a hacer que el diente erupcione.
tema que nosotros le debemos, y siempre decimos que lo vamos a dar, que es erupción dentaria, y vamos la intervención de este ameloblasto involutivo en formar esa cutícula para ayudar a la erupción del diente. Bueno, así que desde el periodo más involucionado, que es el preameloblasto, al más evolucionado, que es el periodo de protección o ameloblasto involutivo, vemos por las que pasa el ameloblasto, y que también coincide con esas etapas que nosotros nombramos en odontogénesis: brote yema, campana, la insisto con campana, casquete, pienso casquete y digo campana, casquete, campana inicial, campana avanzada y el germen dental maduro. ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a hablar en particular de cada una de las etapas donde pasa el ameloblasto. Bueno, esto es lo que contamos recién: morfogenética o pre-ameloblasto, etapa que más o menos coincide con el periodo de casquete, etapa de organización o diferenciación, ameloblasto joven, principio de campana inicial, formativo de secreción, campana, campana avanzada, etapa de maduración, etapa de protección, ya el periodo de germen dental maduro, y etapa desmolítica, cuando ya se va a eliminar esta célula que formó el esmalte. La etapa morfogenética, vamos a ver que van las células, ¿por qué se desarrolla? ¿Por qué se diferencia? Porque hay una interacción. Nosotros siempre hablamos de procesos inductivos. ¿Con quién van a interactuar? Con las células que están en la parte periférica de la papila dental, que forman ese límite amelodentinario, eso que va a separar lo que va a ser dentina y pulpa con lo que va a ser esmalte. ¿Dónde sucede? Y en la parte coronal, lo primero que se forma es la parte de la corona del diente. Vamos a ver que esos preameloblastos van a ser células cilíndricas, no cilíndricas altas, sino cilíndricas bajas, casi diría cúbicas, con un núcleo muy voluminoso, y lo ubicamos en ese periodo, yo insisto, de casquete. Nosotros acá tenemos, insistimos con el doctor Juanjo, porque nosotros decimos que en el periodo de casquete, al finalizar, ya hay una diferenciación de preameloblastos, ¿no es cierto, Tal cual. Juanjo? Y Sí, se van, exacto, así que recuerden esto a los que están en el teórico, que el preameloblasto se diferencia al finalizar el periodo de casquete. ¿Y dónde se va a empezar a diferenciar? Y en la zona del asa cervical, en la unión de los dos epitelios. Ahí empieza a diferenciarse estas células, finalizando el periodo de casquete, en preameloblastos. Etapa morfogenética. Vamos a ver acá, ya aparece una lámina basal delgada. Como toda lámina basal, chicos, ya lo vimos en la primera unidad, va a tener laminina, fibronectina, colágeno tipo 1, 4 y 6, heparansulfato, va a tener todos los elementos que tiene una membrana basal y que separa dos tejidos distintos: uno meramente epitelial, como es el órgano del esmalte, y un tejido conjuntivo, como es la papila dental. Vamos a ver acá que las preameloblastos muestran prolongaciones que van de la superficie proximal hacia la matriz intercelular y van a entrar en contacto con esas células que posee esa papila dental. Acá empieza el ameloblasto. En esta etapa ya no es más preameloblasto, acá sí lo ubicamos en la campana inicial, la secreción de las proteínas como la tuftelina, la proteína y la TPasa dependiente de calcio, necesaria para la mineralización. Obviamente esa enzima, la ATPasa dependiente de calcio, se necesita para que en esa zona, cuando se forma ese esmalte, quede los minerales que conforman la matriz inorgánica del esmalte, los famosos cristales de hidroxapatita. Vamos a ver acá su contacto muy estrecho con las células del estrato intermedio. Acá estamos hablando del morfogenético preameloblasto, esa célula cúbica o cilíndrica baja, y en ese contacto, cómo está orientado el polo proximal y el polo distal. Obviamente, luego va a cambiar porque necesita alimentarse desde otro lugar. Vamos a pasar etapa de organización. También acá lo vamos a ubicar en el periodo de campana. Las células de epitelio interno inducen a que en la papila bulbo, en la parte más periférica, se desarrollen ¿quiénes? Los odontoblastos. Entonces, el odontoblasto, ¿qué va a empezar a generar? La dentina, tema que vamos a hablar el día miércoles. Vamos a ver cómo ese ameloblasto joven empieza a alargarse, ya no es más cilíndrico bajo o cúbico, sino que es cilíndrico alto. Y acá lo que contamos: al el odontoblasto secretar la primera capa de predentina, le bloquea la nutrición a este ameloblasto. Entonces tiene que cambiar de polaridad.
Entonces tiene que alimentarse por medio del estrato intermedio, no porque el estrato intermedio le dé haya vascularización, sino que hay plegamientos en el epitelio externo que hacen que contacte el saco dental más estrechamente con el estrato intermedio y intervenga en la alimentación de esas células que están formando el esmalte. Al final comienza la secreción de la dentina por parte del odontoblasto, lo que dijimos recién, esa inversión de la corriente nutricia del órgano del esmalte, que lo hace por el saco dental que está por encima del epitelio externo, y por supuesto, como dijo el doctor Juanjo, lo primero que hace el ameloblasto es secretar proteínas. Acá dijimos que la tuftelina es proteína, y la enzima ATPase dependiente de calcio. Luego va a venir la secreción de la melogenina, que es la proteína principal en la formación de la matriz orgánica necesaria para formar el esmalte mineralizado. Pero vamos a ver, fíjense cómo se nos aumentó el tamaño del ameloblasto, ya es cilíndrico alto, cómo esa unión con la papila ya es una verdadera lámina basal ameloblástica, con todos los elementos de la lámina basal, fibronectina, laminina, paransulfato, como dijimos, los tipos de colágeno, que contienen esa lámina basal ameloblástico que la va a separar de la papila dental. Sí, algo importante también. Sí, Ustedes agrégame, Juanjo. analizan un poco, se están dando cuenta de que este epitelio interno del órgano del esmalte realmente es un epitelio simple, es decir, que hay una sola línea de células que paulatinamente se van haciendo cada vez más cilíndricas y cada vez más altas, pero en realidad es una sola línea de células las que van a formar y comenzar a secretar esta matriz. Y que los medios de unión, esta especialización de las caras laterales, tienen la complejidad típica de un epitelio simple, totalmente, es decir, con uniones ocluyentes, uniones adherentes, y dentro de las adherentes, por supuesto, las más fuertes que son los tipos de unión con desmosomas, porque Exacto. realmente tiene que tener una integridad y una rigidez que le permita tratar de secretar en bloque. Y esta es una particularidad también, porque muy característico, que cuando vayamos a hablar del tejido ya mineralizado, vamos a ver que tiene estructuras que tienen que ver con el grado de la velocidad de secreción, ¿no? De la posición de matriz. Porque si bien trabajan como una unidad, este tejido simple, ¿no? No todos los ameloblastos tienen la misma velocidad de secreción, aun cuando están en bloque trabajando. Y eso nos va a marcar estructuras muy características en el esmalte ya mineralizado. Es decir, que esta unión, estos medios de unión, no se rompen. Tienen que mantener una unión muy rígida, ¿no? Son los mismos medios de unión que ustedes ya conocen, pero bueno, muy bien. A ver, ahí seguimos. Muy bien, Juanjo. Nosotros siempre estamos como volviendo a los conocimientos ya formados, lo que decíamos, lo que dijo el doctor Juanjo recién, lo de los medios de unión, lo que dijimos de la lámina basal. No hablamos de otra lámina basal, ni hablamos de otros medios de unión, ¿no es cierto, Juanjo? Claro, tal Hablamos cual. de todo lo mismo que venimos hablando, porque son células epiteliales, chicos, estamos hablando de un tejido epitelial, así que es lo mismo. Acá lo llamamos ameloblasto. Vamos cambiando nomenclatura, porque estamos hablando de la formación de los dientes. En este caso, puntualmente, la formación del esmalte. Bueno, de la etapa anterior vamos a pasar a la etapa formativa o de secreción. Vamos a ver que se transforma en un ameloblasto secretor, por esta secreción de la melogenina, esa proteína que va a ser fundamental para la nucleación de los cristales que van a formar el hidroxiapatita, ese esmalte inorgánico en la edad adulta. Vamos a ver que van a aparecer en su citoplasma los cuerpos ameloblásticos adamantinos. Por supuesto, acá vamos a ver que estamos hablando de una célula formadora de proteínas con los organoides que nosotros ya nombramos. Vamos a ver que tiene un aparato de Golgi prominente, un red prominente, y que esos eh, cuerpos ameloblásticos que van a contener proteínas van a ser eliminados. ¿Hacia dónde? Hacia la dentina que ya formó el odontoblasto, que fue inducido por el ameloblasto joven a
a esa papila para diferenciarse el odontoblasto y generar esa primera capita. ¿De acuerdo? Dice que la secreción proteica y la aparición de los cristales es casi simultánea. Vamos a ver que el tipo de esos cuerpos, la secreción no va a ser vesicular, sino granular. Detalles de la morfología que tiene esos cuerpos ameloblásticos en la secreción de la parte proteica. O sea, Tal se cual. secreta parte proteica en forma granular hacia el exterior. ¿Hacia dónde? Hacia la dentina formada por el odontoblasto, para que luego se empiece a mineralizar, y acá nos cuenta que es casi simultáneo. O sea que acá tenemos que hablar que el ameloblasto secretor va a tener cuerpos ameloblásticos adamantinos. ¿Secretados por quién? Por un red, y empaquetados por quién? Por un Golgi. Lo Tal mismo que cual. venimos hablando hasta acá cuando hablamos de célula. Exacto. La etapa, seguimos con la etapa formativa de secreción, esto que contamos cuando vimos el gráfico que recorría todas las etapas del ameloblasto, aparece, ¿qué cosa? El proceso de Tomes, que es esa prolongación que poseía en el polo secretor el ameloblasto. ¿De acuerdo? Lo que contamos tiene forma cónica o triangular y es la responsable de la formación de los prismas. Vamos a ver que va a intervenir en la disposición de los cristales de hidroxiapatita dentro de los prismas, que es el elemento o unidad primaria del esmalte. ¿De acuerdo? Acá nos vamos a asociar a quién? Al esmalte prismático, necesario para, sobre todo, las restauraciones que tienen adhesividad. La primera capa va a ser la prismática, pero una vez que se forma el proceso de Tomes, vamos a ver que eso va a ser responsable de la ubicación o disposición de esos cristales de hidroxiapatita, totalmente mineralizados, en la estructura que tiene el esmalte, que es el prisma. Hablamos de un esmalte prismático. Vamos a ver lo que contamos anteriormente. Va a tener el proceso de Tomes, esa prolongación triangular, los cuerpos ameloblásticos, vesículas y mitocondrias, obviamente, que son todos los componentes orgánicos que tiene que eliminar. Y que tiene ya dos membranas. Con las conimaginaciones va a ser responsable de la formación o de ubicar o disponer los cristales dentro de la cabeza de los prismas. En cambio, la que es lisa lo va a hacer la que va a disponer esos cristales dentro de la cola de los prismas. Ahora creo que hay una foto, una imagen. Ahí la tenemos, ¿no es cierto, Juanjo? Ubicamos donde estamos. Estamos en la zona que pega la papila. Ya se formó la predentina. El esmalte empieza a generarse por esos cuerpos ameloblásticos que contienen, por supuesto, proteínas. La melogenina, que es la más preponderante en la formación del esmalte. Vamos a ver la membrana festoneada, como está marcando el doctor Juanjo, que va a ser responsable de la disposición de los cristales dentro de la cabeza de los prismas, y la lisa, que va a hacer la disposición de los cristales dentro de la cola de los prismas. ¿De acuerdo? Un aparato de Golgi prominente, un RER prominente y todos los elementos de una célula secretora de proteínas. La etapa de maduración, ya ahí el ameloblasto empieza a decaer su formación o su secreción de esmalte. Vamos a ver que ya se formó, sobre todo en el área oclusal incisal, vamos a ver que la formación del esmalte. El ameloblasto va a reducir de tamaño y va a desaparecer ese proceso de Tomes. Aparece la capacidad absortiva, porque yo de alguna manera, tengo que reabsorber esa matriz orgánica, desecharla, eliminarla, reconvertirla, por así llamarla, y el agua, porque el esmalte es puramente inorgánico, tiene muy poca cantidad de agua y mucho material inorgánico. Vamos a ver que va a intervenir la regulación del transporte de calcio y otros iones, convirtiendo un sistema de tapón para la matriz del esmalte. Hay un gráfico que tenemos al final del teórico de amelogénesis, donde nos muestra cómo se dispone esa formación de la proteína y luego la mineralización por medio del sistema de tapón. Ahí tenemos a... Ay, ¿Qué pasó, Adri? se me perdió la... A ver, acá estoy. No, no sé por qué se me va la imagen.
qué cosa. Bueno, se me fue la imagen, como que se desapareció. Periodo de maduración, acá vemos cómo eliminó el proceso de Tomes en su el polo distal, el que va a ser el polo secretor, y empieza a plegarse esa membrana porque lo hace absortivo, absorbe agua, es una célula de absorción de agua y de quita de material orgánico dentro de esa matriz en formación, que la va a eliminar por su polo, por supuesto, el nutricio, eliminar esa proteína que no necesita más porque ya la formó. No queda la proteína durante toda la vida del esmalte, solo queda un poco de proteína en el esmalte maduro, pero en muy baja cantidad. La etapa de protección, ya hablamos de maduración, ya empezó a disminuir el tamaño del ameloblasto, y vamos a ver que entra en un estado de regresión. Ahí no se van a distinguir los estratos celulares que tenía ese órgano del esmalte, se lo va a llamar epitelio reducido del esmalte, ya no más órganos, sino que va a quedar todos los estratos como simplificados y unidos, y vamos a ver que el último producto de secreción de ese órgano del esmalte va a ser la membrana de Nasmyth, que protege a la corona del diente antes de la erupción del diente en la cavidad bucal. Claro, y es la encargada, como bien dijiste antes Adri, esta Sí, membrana, formada por el epitelio reducido del esmalte, de la erupción dentaria, es decir, ganar terreno en el hueso para llevar la pieza dentaria hacia la cavidad bucal. tal cual. Y que esta Tal cual. membrana, una vez que la pieza dentaria entra en oclusión gradualmente, va a tender a desaparecer. Tal cual. Ven acá como miren cómo queda chiquititito ese ameloblasto involutivo, que en ese periodo de protección ya está formado el esmalte más superficial, corona del diente, bordes incisales y caras oclusales, va a ser la mayor cantidad o espesor de esmalte, y queda esa cutícula que la va a proteger, o membrana de Nasmyth, como llamamos nosotros, antes de la erupción del diente en la cavidad bucal. Etapa desmolítica, el epitelio reducido del esmalte, lo que quedó de ese órgano del esmalte, prolifera e induce la atrofia de los tejidos conectivos que la van a separar de la cavidad bucal. O sea, yo tengo el diente dentro de los maxilares no erupcionado, no nacemos con los dientes en la cavidad bucal. Entonces hay un proceso de atrofia de ese tejido que va a separar del epitelio de la cavidad bucal, para que se fusionen esos dos epitelios, ese epitelio reducido del esmalte junto con el epitelio bucal, y generen la salida del diente en la cavidad bucal. En tiempo y forma, hay una cronología de formación de salida de dientes en la cavidad bucal, tanto de la dentición primaria como la dentición permanente. Vamos a ver si lo podemos dar este año. Bueno, este es un gráfico donde nos muestra cómo se deposita la parte proteica, y va a hacer que se mineralice la parte proteica para formar los cristales de hidroxiapatita. Fíjense que son cristales que van a ir necesitando que esas proteínas, que la van a eliminar el ameloblasto secretor, el que tiene el proceso de Tomes en forma de, fíjense, granular, como si fuera redondeada, y luego va a haber el depósito de calcio y fosfato dentro de esa parte proteica, y fíjense cómo en periodos más avanzado, sobre todo en el periodo de ameloblasto absortivo, como va eliminando las proteínas y el agua, y va quedando los cristales del esmalte, en mucha cantidad y poca cantidad de proteínas. Formación y maduración de la matriz. La segregación de la matriz orgánica en la etapa de campana avanzada, el primer depósito de predentina induce, acuérdense de esto, porque son procesos inductivos, que se diferencien los ameloblastos. Nosotros decimos siempre que el ameloblasto ya se diferenció en preameloblasto al finalizar el periodo de casquete, pero el ameloblasto secretor lo va a hacer en periodo de campana, ¿no es cierto, Juanjo? Tal Y cual. empieza la secreción de esmalte. Claro, Primero, porque en ¿se acuerdan? realidad, Adri, perdóname, Sí, tenemos que corregir este texto, pues no está bien sí, redactado. sí, En sí, realidad, la predentina lo que va a hacer es inducir a un cambio de polaridad en este exacto. ameloblasto que ya está diferenciado. Porque si no se da ese cambio de polaridad, nunca va a desencadenar la orden para que empiece a secretar matriz. Eso lo tenemos que corregir. Sí, perfecto, pero bueno, se los decimos, y los Sí, chicos, sí, los, sí, lo los sacamos. docentes se lo van a decir en los prácticos.
Claro, ese cambio de polaridad es como el proceso de inducción que produjo ese odontoblasto de generar la primera capa de predentina, ¿no es cierto? El Claro, proceso de síntesis y secreción, lo que dijimos, el síntesis de sustancias en el red, que va a sintetizar proteínas del red. Concentración en el complejo de Golgi, las proteínas pasan al complejo de Golgi para ser empaquetadas, complejadas y empaquetadas, y se forman los gránulos o los cuerpos amantinos. Forma no vesicular, sino granular. Vamos a ver que van a fusionarse, se forman las vesículas que van a ser enviadas por exocitosis al medio exterior y van a ser el lugar de asiento para la mineralización de esa parte proteica, luego va a ser removida por ese ameloblasto absortivo. La primera proteína que se forma es la tustelina, luego aparece la celoproteína, luego aparecen las amelogeninas, fíjense, que es la que va a formar sobre todo la matriz orgánica de la formación del esmalte, y luego acompañan la enamelina, meloblastina, las enzimas obviamente, las proteolíticas, las metaloproteasas, la proteasa de la serina, frutasa alcalina, ATPasa dependiente de calcio y anidrasa carbónica. Vamos a ver que el contenido proteico del esmalte recién formado es del 20%, y en el esmalte maduro, el que tenemos los adultos, solo del 0,36%. Fíjense que el esmalte maduro es casi, casi todo sustancia inorgánica. claro. La mineralización. La tufterina, que ya lo dijimos anteriormente, y la cialofosfoproteína son las que inician el proceso de mineralización. La amelogenina y la lamelina participan en la malla reticular de la matriz orgánica que configura el soporte del cristal. Necesito de un enrejado, de una malla que me sostenga los minerales que van a formar los cristales de dioxapatita. La actividad enzimática, por medio de la ATPasa dependiente de calcio y las otras enzimas, van remodelando y van eliminando ese componente orgánico. Pero no es que desaparece mágicamente, es absorbido por ese ameloblasto. Este proceso avanza con construcción progresiva de agua y matriz orgánica hasta que el esmalte alcanza el 95% de la composición inorgánica. O sea, elimina agua, toma agua, absorbe agua y matriz orgánica para quedar meramente composición inorgánica. Y este gráfico, lo que nosotros teníamos como para bastante gráfico, como las vesículas, que primero son en un aspecto granular, son eliminadas por isocitosis y van a formar esos núcleos, y fíjense cómo se van depositando o adhiriendo los cristalitos alrededor, como un collar de perlas, como un rosario, en esa zona proteica granular o esférica, cómo van formándose los cristales alrededor de esa parte proteica que les sirve de base o como Como guía. sí, precursora de la Claro, formación del esmalte, que necesita esa proteína para luego depositarse los minerales. exacto. Me parece que es la última. Nada más, sí, me parece nada más. Bueno. Bueno, chicos, ¿algún